Tengan, hermanos, una hermosa tarde. Hoy día ha sido para las madres un día muy especial. No todos han podido compartir con sus hijos, pero reciba desde aquí el saludo fraterno de vuestro pastor. Y quiero recordar lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Proverbios en cuanto a la mujer virtuosa. Yo entiendo que las hijas de Dios son mujeres virtuosas por cuanto a la presencia y la gracia de Dios ha estado en vuestras vidas. Bueno, esperando que pronto este tiempo pase y para que usted pueda estar con su hijo, hija, nieto, nieta y se pueda volver a convivir en la presencia del Señor. Pero no puedo dejar de recordar que este día ciertamente sea ya tarde-noche, pero espero que haya disfrutado de alguna llamada telefónica, porque creo que aquello aún origina una alegría, el de escuchar la voz. Ya creo que eso es una preocupación. Dios bendiga a las madres, a las hijas de Dios, y Dios bendiga a los varones, porque a sus esposos, porque si no hubiesen sido mamás. Ya, que estén bien. Voy a orar, voy a dar comienzo a este culto de adoración a nuestro Dios y que el Señor Dios bendiga nuestras vidas espirituales. Amado Dios, Padre Celestial, mi Señor, qué importante y necesario es toda vez el consejo de su palabra. Mi Señor, quiero rogar en esta hora que su pueblo, Dios mío, pueda estar como siempre muy atento, pueda la congregación ya por estas ausencias, inasistencias al templo, pero esperamos en el Señor que cada vez pueda estar el deseo de escuchar su palabra en los hogares. Bendíceme con tu presencia, se lo ruego por Jesús, mi Salvador y Redentor. Amén. Vamos a tener la oportunidad también de alabar al Señor. Dios bendiga la alabanza, himno que nuestros hermanos tienen preparado. Dios le bendiga.
hermanos, nuestra reflexión en la palabra del Señor estará en esta tarde-noche en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Solamente leeré el versículo 10 y a través de él Dios dará bendición a nuestra vida espiritual. Y daré lectura a la palabra del Señor y lo haré en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Bueno, esta tarde el compartir esta palabra es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con usted. Y debo rogar como siempre que el Señor Dios bendiga mi vida, usted como no está en el templo, pero desde allá ruegue, así como estaba acá presente, para que usted sea parte del servicio y parte de lo que fueron nuestras instancias de muchos años, ¿no? Donde está el anhelo, el deseo de que la palabra de Dios sea de bendición, especialmente el momento que vivimos, donde necesitamos que la palabra de nuestro Dios pueda ser motivo de que nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro ser, vaya adelante al encuentro pronto del Señor. Todo tiene su origen, todo tiene un principio, y quiero traer a mi memoria primeramente lo que me origina en esta hora de predicar esta palabra, y me quiero referir a la palabra revestir. Su origen viene de la palabra latín revestirse, vale decir vestir una ropa sobre otra, o así también entrar dentro o meterse dentro. Quiero ir al principio de este libro maravilloso, del libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, nos encontramos con algo muy maravilloso, glorioso. Ya está el Padre, ya está el Hijo, ya está el Espíritu Santo, y que vamos a encontrar ciertamente lo que es nuestro origen. Y nuestro origen está basado en el propósito de Dios. Y parte del texto de Génesis 1:26 dice así: Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Importante, la vida humana es la vida creada más elevada y única vida capaz de expresar a Dios en su imagen y semejanza. La imagen de Dios, que se refiere al ser interno de Dios, es la expresión de la esencia interna de los atributos de Dios. Como lo podemos en esta hora recordar, el propósito de Dios era que su creación fuera conforme a su imagen y a su semejanza. Pero vamos a recordar que la imagen y semejanza de Dios, la santidad, la integridad de Dios en el hombre, perduró un largo tiempo, un largo periodo. Y me quiero referir al periodo de que el hombre pudo convivir con Dios. El hombre estaba vestido de santidad, el hombre estaba vestido de Dios, pero esa vestidura o investidura, en verdad, por causa del pecado,
el hombre quedó, puedo definirlo, en el sentido espiritual, porque ahí se cumple algo también importante que quiero recordar. Recordamos que el Señor Dios le había dicho al hombre, ¿no?, que ciertamente el momento que él comiese del árbol, ciertamente moriría. Pero no se refería inmediatamente a la muerte física, sino a su vida espiritual. Vale decir que ese hombre creado conforme a imagen y semejanza de Dios, quedó sin la presencia del Espíritu de Dios. Por eso que dice la Escritura, ¿no?, el hombre que no ha recibido la gracia del Señor está muerto en delitos y pecados. Pero viene ahora la nueva vida en el hombre, en la mujer, cuando nuevamente recibe a Cristo, vuelve el Espíritu de vida. Porque cuando Cristo resucitó, lo conocemos como el Espíritu de vida. Entonces, cuando nos adentramos en esta gracia maravillosa, porque la verdad que el propósito, el deseo y el anhelo de Dios, y esto tenemos que ir siempre al Señor, porque cuando el Señor ha de venir de acuerdo a la orden que Dios el Padre haya de dar, la palabra nos hace recordar que Él viene a tomarse a sí mismo. Eso significa en que el hombre va a tener que estar revestido. Luego voy a tomar en la carta que escribe Pablo a los hermanos de Corinto, y luego iré también al libro de Gálatas para complementar lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi vida. Entonces, cuando yo he leído el versículo 10, pero del versículo 5 al 9, nos vamos a encontrar en que el hombre, por la causa del pecado, a la verdad que el hombre no está vestido de Dios. ¿Por qué razón? Porque Pablo le dice a los colosenses que ellos tenían que hacer morir. Y esto quiero recordar algo que es muy importante. En el Evangelio, en el Señor, en la gracia de Él, aquí no existe la fuerza de voluntad. Voy a explicar. De pronto uno conversa con determinadas personas que no se congregan y dicen, no, yo tengo fuerza de voluntad para dejar esto, y dice, bueno, como objetivo lo dejo y no lo tomo más. Pero en el Señor no es así. Acá no existe la voluntad de lo que yo quiero dejar. Acá existe la voluntad que debo tener yo para con el Señor, para ser revestido de aquella vestidura que Adán perdió. Porque es lo que tenemos que recordar. Todo lo que hemos perdido por Adán, por Cristo lo hemos de recuperar. Entonces, dice textualmente algunos de estos versos, porque es lo que hoy puede estar, es lo que hoy puede permanecer. Hoy es lo que puedo definirlo de esta forma. El hombre sin Dios está vestido de fornicación, está vestido de impureza, está vestido de pasiones desordenadas, está vestido de malos deseos, de lo que es la idolatría, y lo cual dice Pablo, ¿no?, por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Y esto es importante, la observación de Pablo a los colosenses, porque hubo un lapso, hubo un tiempo donde los hombres de todo esto que he leído estaban vestidos. Pero qué importante lo que el apóstol puede reconocer. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Entonces aquí
el Señor Dios nos va abriendo a nosotros una palabra y nos va abriendo una puerta, la puerta de escape que necesita la iglesia para ser en el Señor revestido de Él. Ahora, nos ha permitido Dios en su voluntad maravillosa. En verdad que en el Señor la obra de regeneración, la obra que el Señor hace, la gloria sea para Dios, si inmediatamente el hombre y la mujer cambia, pero inmediatamente, radicalmente, deja todo. Pero yo debo entender que lo nuestro es paulatino. Tenemos que reconocerlo porque en verdad, si no fuera por la misericordia del Señor Dios, todavía estaríamos en el viejo tiempo, pero creo que todos somos testigos de nosotros mismos. Yo soy testigo de mí mismo, usted es testigo de usted, de que cada día vamos dejando, cada día, esto es un desprendimiento. O sea, tenemos que desprendernos de todo lo que trajimos, de todo lo que, quiero señalarlo de esta forma, de lo que veníamos vestidos. Y esto es glorioso. ¿En qué sentido? Es glorioso porque las vestiduras que nosotros traíamos no tienen ninguna relación a cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No veníamos así, pero el Señor así nos recibió, así el Señor obró y así el Señor hizo misericordia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, que es nuestra santificación. Y a la verdad que es nuestra lucha. Nosotros queremos que ciertamente la presencia, la gracia del Señor Dios sea permanente en nuestras vidas. Usted pudo escuchar el día jueves el mensaje, fue un poco tarde por alguna situación, pero qué hermoso lo que el Espíritu de Dios nos entregó a través de nuestro hermano César, de la situación que se plantea en aquel mensaje, ¿no? Donde Dios le está diciendo a Moisés que lo va a sacar, pero que va a mandar su ángel. ¿Y él qué es lo que quiere? Moisés le está pidiendo: no, si tú no vas a ir con nosotros, mejor dejarnos aquí. O sea, qué importante es cuando Dios va abriendo camino, cuando Dios va delante de nosotros. No podemos ir delante de Dios. No, imposible. Siempre iremos detrás de Dios. ¿Por qué razón? Porque importante es seguir la huella de Dios, la gracia de Dios sobre nuestra vida. Entonces, aquí nos encontramos con los constituyentes del nuevo hombre. Los constituyentes están basados ciertamente en que yo me despojo, y cuando yo comienzo a despojarme, ciertamente yo me voy a comenzar a vestir del nuevo hombre, creado según la gracia y la voluntad de Dios. Entonces, despojarse del viejo hombre es como despojarse de una vestidura vieja. En primer lugar, hacemos morir las concupiscencias físicas. Luego desechamos las cosas malignas. Y por último, nos despojamos de todo el viejo hombre y aún más, y de sus prácticas. Esto tengo que recordar que no se realiza mediante nuestra propia voluntad o energía, sino que es por medio del poder del Espíritu del Señor. Y cuando al respecto hago mención que todo es por medio del poder del Espíritu de Dios, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, del verso 20 en adelante, vamos a encontrar algo muy importante al respecto. Dice así, pero voy a leer del 17 en adelante. Dice, Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero. Digo y requiero, o sea, digo, pero estoy poniendo, no condiciones, es un requerimiento. Es una acción de obediencia, es la acción de sujeción y de entender en verdad que
siempre en cada ministro estará la unción, estará la bendición de Dios. Y cuando el hombre o la iglesia entiende que en el ministro hay una unción, hay un poder de ministrar, ciertamente los requerimientos son en el Señor. No es que el ministro quiera imponer cierto estado, el estado de santificación, el estado de ser esa nueva persona, el de despojarse del viejo hombre y vestirse, porque estamos hablando de revestirnos. Ciertamente el hombre de Dios, la iglesia va a entrar en una objeción, va a entrar en una obediencia. Quiero recordar una de las enseñanzas que el apóstol Pablo da también a una de sus iglesias, dando a entender que a la verdad de pronto dijeron, ¿no?, que cuando él no estaba presente y que cuando estaba ausente, encontraron que ciertamente como que de pronto como que la enseñanza tenía cierta debilidad, como que no había esa fuerza, esa promesa de parte de Dios. No es así. Que lo que tenemos que recordar y entender, ciertamente que el apóstol siempre actuó con la misma severidad, estando ausente y estando presente era mucho mejor, porque por las cartas él daba enseñanza en su ausencia, pero estando presente él no dejaba de ministrar, de enseñar, de corregir, que es lo que Dios decía y anhela de nosotros. Tenemos que tener la seguridad espiritual de que mi estar congregado, el de estar, el de ser parte del pueblo de Dios, yo tengo que en el Señor y mi espíritu me tiene que dar el testimonio verdaderamente. Estoy siendo revestido en el Señor por la oración, por la palabra, por las instrucciones. Me estoy yo despojando y me estoy vistiendo porque esa es la finalidad. Me despojo, pero me despojo para bien y me visto para mejor en el Señor. Entonces, es lo que dice el apóstol. Bien, ya que no desea que anduviesen como los gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. Y voy al verso 26. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y agrega, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado, alabado sea el Señor, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Entonces, despojarse del viejo hombre y vestirnos del nuevo es una manifestación de que hemos aprendido a Cristo. A Cristo hemos aprendido. El viejo hombre pertenece a Adán. El viejo hombre pertenece a Adán, quien fue creado por Dios, pero cayó por medio del pecado. Y quiero reiterar, revestir, su origen es de la palabra latina revestirse, es vestir una ropa sobre otra. O sea, a la verdad que esto quiero ir a cierto pasaje que enseña el Señor Jesucristo, que tenía que ver ciertamente a que no se podía poner un vino nuevo o un odre viejo. No se le podía poner, ¿no es cierto?, un parche nuevo a un vestido viejo, porque este lo iba a hacer más daño. O sea, Jesús está hablando de lo nuevo. Jesús está hablando en cuanto a conocimientos, en cuanto a ciertas enseñanzas que no iban de acuerdo a la doctrina. Entonces Jesús está dando a entender a la verdad. Hermano amado, no le podemos echar vino nuevo a un odre viejo. La palabra, la enseñanza. O sea, mi depósito sea un odre,
un odre nuevo, que reciba lo nuevo. Y eso es importante, que si yo hablo ahora en el sentido espiritual, que yo sea lo nuevo, y Jesús va a poner en nosotros ciertamente todo lo nuevo, porque en Cristo Jesús es todo nuevo, vino nuevo, tela nueva, alabado sea el Señor y glorificado Dios sea por ello. Entonces, qué importante es, en verdad, despojarnos. ¿Para qué? Para que en el Señor seamos revestidos. Y deseo en el Señor que así lo sea. Aquí quiero centrarme, porque para allá el Espíritu Santo me lleva a mí en esta hora. Dice, quiero ir al libro de Gálatas, que lo estamos estudiando y que también ha sido de bendición para nosotros. Dice así textualmente, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya, gloria a Dios. Esto es importante. Creer es entrar en Cristo creyendo en Él. Y ser bautizado consiste en ser puestos en Cristo, y que es por medio del bautismo. Ahora, por fe y el bautismo hemos entrado en Cristo, y revestirnos así de Cristo, identificarnos con Él. El bautismo, cuando se lleva a cabo de una manera adecuada, de una manera genuina y viviente, pone a los creyentes en el nombre del Dios Trino. Ciertamente, toda vez que hablamos de bautismo, esto trae ciertas discrepancias, ciertas cosas, pero es lo que Dios me ha dado. Pero quiero hacer una aclaración y quiero volver, ciertamente. El bautismo se debe llevar de una manera adecuada, de una manera genuina, porque cuando el hombre, la mujer, recibe el bautismo por agua, está renunciando. ¿A qué renuncia? Renuncia a la carne, renuncia al mundo, renuncia a Satanás, renuncia a las obras que antes tenía. Quiero recordar, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hay un pasaje bíblico que quiero yo al respecto agregarlo. ¿Qué pasa? Por la muerte de Esteban, la iglesia fue ciertamente tener que irse a otros entornos. Y voy a hablar de un varón llamado Felipe. Este Felipe no es el apóstol. Este Felipe es uno de los 7 diáconos, uno de los 7 que ayudó en las mesas. Pero recuerde que había algo muy importante. Tenía que haber una cualidad, que tenían que ser estos personajes, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y este varón, bueno, él ahora se va a Samaria, y se va a Samaria por la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que quiero recordar al respecto? Y cuando llegó Felipe a Samaria, hay obras potentosas, hay cambio, hay transformación. Hubo un despertar en Samaria, entendiendo que ya en Samaria había pasado algunos años, había estado Jesús, había habido una mujer que había dado testimonio que cuando el Cristo, cuando el Mesías venía, iba a declarar todas las cosas, y ciertamente la mujer informó al pueblo que se estaba cumpliendo esa parte importante. Ya había un conocimiento en cuanto al Evangelio. Pero ¿qué quiero recordar? Dice la palabra del Señor que los hombres comenzaron a ser bautizados. ¿Bautizados? Porque estamos hablando del bautismo. Porque el bautismo, cuando se lleva a cabo de una manera adecuada, genuina
y viviente pone a los creyentes ciertamente en altura, pone en altura al Señor. Y tenemos que recordar que esto es muy importante, porque tenemos que honrar al Señor. O sea, cuando yo digo que soy un hijo de Dios, cuando yo digo que pertenezco a una determinada congregación, yo debo honrar a Dios, debo honrar el lugar donde me congrego. Y eso es importantísimo. Bueno, me vuelvo ciertamente a este varón llamado Simón, en que él dice en la Escritura que él había ejecutado la magia. Vale decir que ese tiempo ya había pasado, pero se volvió ahora a ser parte del ministerio. Y dice la Escritura que se bautizó, pues estoy hablando y quiero que sea bien entendido al respecto. Fue bautizado como los más. Recibieron el mensaje, la predicación y fue bautizado. Esto creó algo importantísimo como conocimiento ahí en Jerusalén, y ahora vienen a confirmar esta obra en aquel lugar. Viene Pedro, viene Juan, y recordamos de que todos ellos habían sido bautizados ciertamente en el nombre del Señor. No habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando viene Pedro dice que la Escritura de que los convocó, y en medio de estaba este personaje. ¿A qué quiero llegar? De que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Descendió sobre ellos. Pero este Simón, que ya se había bautizado, no era un hombre genuino. No era un hombre genuino. ¿Por qué razón? Recordamos que él había dejado la magia. Recordamos que todos estaban turbados, todos estaban equivocados, todos llegaron a creer que ese era el gran poder de Dios. Y cuando vio que por la imposición de las manos descendía el Espíritu Santo, recordamos que él quiso tener ese mismo poder y ofreció dinero. Y vemos nosotros, a la verdad, como Pedro lo lleva a una razón de que él tiene que volverse ciertamente, porque en hiel de amargura estaba su alma, su persona. ¿Qué quiero llegar al respecto? Hermano, el hombre, la mujer, puede ser llevado a las aguas, puede ser bautizado por aspercimiento, pero si no es y no ha recibido el de ser un hombre genuino, de haber recibido aquello, ciertamente está todavía en las vestiduras viejas. Entonces, cuando yo leo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y alabado sea Dios por ello. Creo que se entiende lo que Dios ha puesto en mi corazón. Bien, ¿qué dice Romanos? Capítulo 6, versículo 3. Nos recuerda diciendo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte y en el cuerpo de Cristo? 1 Corintios capítulo 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Alabado sea Dios por ello. La razón, para que los creyentes puedan entrar en una unión solo con Cristo, sino también con su cuerpo. Además, el bautismo saca a los creyentes de su condición original y los pone en una condición nueva, terminando su vieja vida, alabado sea el Señor, y haciéndolo germinar con la nueva vida, que es de Cristo, a fin de que vivamos solo en el cuerpo de Cristo, pero revestido. Creo que se entiende lo que estamos hablando, lo que estamos a través de la Escritura tratando, que yo lo considero importantísimo. ¿Qué dice la Escritura? 1 Corintios, capítulo 5. Enseñanzas que ya hemos
repasado. Dice textualmente la Escritura, ¿no? Yo quiero centrarme en los versículos 2 y 3. 1 Corintios 5, versículos 2 y 3 dice: y por esto también, dice, gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. La razón importantísima es porque nosotros esperamos ser revestidos del futuro cuerpo espiritual. Y esto tiene una razón muy importante, porque lo dice Pablo en los primeros versículos del capítulo 5, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que nuestro cuerpo físico está esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando el apóstol aquí está tomando acerca y se refiere a este tabernáculo, se está refiriendo al cuerpo físico. Se está refiriendo, y esto quiero centrarme y hacer algo de historia al respecto, que está basado. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? El tabernáculo es donde descendía la presencia de Dios. Habían personas determinadas por Dios. No cualquiera podía estar ni armando ni desarmando, eran sacerdotes. Pero quiero recordar que cuando Dios daba el que tenía que avanzar el pueblo, el que tenía que avanzar, pasaba lo siguiente: tenía que deshacerse el tabernáculo o la tienda. Y cuando ésta se tenía que deshacer para que el pueblo avanzara, la presencia de Dios era levantada y en el lugar que determinaba Dios, para nuevamente ahí volver a levantar el tabernáculo, y cuando éste ya estaba terminado, la presencia de Dios descendía. Ahora, es importante recordar, la tienda se refiere al cuerpo físico y esta se va a deshacer en el momento de la muerte. El cuerpo nuestro va al sepulcro, va a la tierra, porque así lo determinó Dios. Dios determinó tomar del polvo de la tierra, y ahí se cumple la Escritura cuando se origina el deceso. Porque el cuerpo va ahí a la tierra de donde fue tomado. Y ese cuerpo ciertamente va a esperar en el futuro el cuerpo celestial. Cuando el Señor venga y que el cuerpo pasará, esta es una metamorfosis, donde se levantarán los cuerpos, los sepulcros serán abiertos, alabado sea Dios. Y ahí viene este cambio donde a la verdad ese cuerpo mortal ahora va a ser ciertamente a pasar a un estado espiritual. Es así en que el cuerpo va al sepulcro, y tenemos que recordar algo importante, porque mientras que el espíritu y el alma del creyente pasan a estar con el Señor, que es nuestro cuerpo físico, en el cual muera nuestra persona, y que no solo es necesario para que vivamos, sino también para que adoremos a Dios. Y esto lo tenemos nosotros como experiencia, como congregación. La razón importantísima, porque nosotros podemos alzar nuestras manos, podemos alzar nuestra voz, podemos dar palmas, podemos alabar y glorificar a Dios. Y esto es maravilloso en nosotros, porque mientras vivimos, nuestro cuerpo también va a adorar a Dios. No ignoremos que nuestros cuerpos son en este tiempo el templo del Espíritu Santo.
Una persona que ha muerto y habiendo sido separada del cuerpo, está desnuda. Pablo, como aprendíamos hace no mucho tiempo atrás, estas cartas, él hace mención, ¿no? El cuerpo deshuesado. Dios nos bendiga. Es así que la palabra del Señor nos lleva a entender que cuando una persona que ha muerto y que habiendo sido separada del cuerpo está desnuda, no teniendo el cuerpo ciertamente que la cubra. ¿Para que la cubra dónde? Delante de Dios. La muerte que está en nuestro cuerpo mortal será absorbida por la vida de la resurrección. Por medio de tal proceso, nuestro cuerpo será transformado. Y quiero ir a 1 Corintios, capítulo 15, para recordar algunos versículos que son importantísimos en esta hora, considerarlos por lo que estamos en esta hora tratando en el Señor. Como dice textualmente la Escritura, la palabra de nuestro eterno y glorioso Dios, dice textualmente: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Estamos hablando de ser revestido. Ese cuerpo ciertamente es el que esperamos nosotros en el Señor. Esperamos ese nuevo cuerpo donde su alma y donde su espíritu morarán para ir a las bodas del Cordero. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y lo dice la Escritura textualmente: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esto viejo, esta vestidura o esta tienda o este tabernáculo viejo, tiene que ser transformado, tiene que ser revestido. ¿Y quién lo va a cambiar? ¿Quién lo va a transformar? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Bendito es el que vive y reina para siempre. Y hay que entenderlo. No es otro cuerpo. Es el mismo cuerpo. Es el mismo cuerpo que será transformado. Mas dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. ¡Oh, qué glorioso es esto! Cuando este cuerpo se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y agrega el apóstol: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto es glorioso y maravilloso. Vale decir que todo, voy a hablar, ¿no?, este tabernáculo, esta tienda que ha vivido o vivirá muchos años, tendrá que ser transformada, tendrá que ser cambiada, y cambiada por el poder de Dios, pleno y absoluto. Quiero recordar algo muy importante al respecto. Recordemos el momento de la transfiguración. El momento de la transfiguración, cuando está el Señor y aparecen estos dos personajes, Elías, Moisés, y que vemos nosotros cuando la descripción bíblica, la descripción, ciertamente ellos están llenos de una presencia, están llenos de una gloria. Así seremos también nosotros. Bendito es que vive y reina para siempre. Bueno, ya viendo en verdad que nos ha quedado con mucha claridad
lo que es ser revestido, hay tres posibilidades que quiero que la tratemos y que veamos cuál es la más preferible, con cuál ciertamente nosotros nos vamos a optar por quedarnos con ello. Primero, tenemos la vida presente en la tierra, que es en este cuerpo mortal. Segundo, está el estado entre la muerte y la venida de Cristo. Y tercero, un estado descarnado, pero en que el espíritu y el alma gozan en forma consciente de la presencia de Cristo. Concluyo. Alegrémonos finalmente. Hay consumación de nuestra salvación cuando recibiremos nuestros cuerpos glorificados al regreso del Señor. Conclusión. El primer estado es bueno, el segundo mejor y el tercero es el mejor de todos. Y me quedo nuevamente a hacerlo mención, porque vivimos en un estado, porque hay un estado descarnado, pero llegará el momento de alegrarnos finalmente porque hay una consumación de nuestra salvación, cuando recibiremos nuestros cuerpos glorificados al regreso del Señor. Entonces, Dios nos bendiga, Dios nos dé la sabiduría, Dios nos dé la gracia para que seamos revestidos. Yo quiero ese cuerpo. ¿Y usted? ¿Y usted quiere ese cuerpo? Bueno, sea fiel a Dios, deseche todas las obras de la carne, deje esto, veámoslo de esta forma. Yo creo que no hay nada más hermoso que ser vestido. Yo quiero recordar algo importante antes de terminar esta predicación y que entendamos que importante es cuando un hombre está revestido. Hay una situación que le aqueja al gran varón Pablo. Quiero recordar en el capítulo 23, cuando fue llevado ante el concilio. Se han levantado contra él. Y en el capítulo 22, versículo 30, quiero tomar, porque voy a tomar versículos del capítulo 23, para que entendamos que un hombre revestido será conocido. Visualmente será conocido por Dios y será conocido por los hombres. Por eso que traigo mi memoria. ¿Qué recordamos en el versículo 30 del versículo 22? Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, me refiero a Pablo, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes de todo el concilio y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. Quiero hablar del sumo sacerdote Anás. Dice así el versículo 4 y 5. Y los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Por qué quise tomar este texto bíblico? Vuelvo a decirle, un hombre revestido es conocido por Dios y es conocido por los hombres. Fue mucha la premura. Recordamos que en el versículo 30, todo esto tiene un concilio muy presuroso y hay que tratar con Pablo. El hecho que esto fuera una reunión informal del Sanedrín, esto implicó que el sumo sacerdote no se habría puesto su vestidura oficial, porque Pablo no conocía a Anás. Pablo estuvo mucho tiempo fuera de la ciudad, mucho tiempo, no lo conocía. Quizás no estaba en el lugar donde él tenía que oficiar, pero quiero reiterar, Dios conoce a los que están revestidos y un hombre revestido de Dios es conocido por los hombres. Quiero recordar que la reputación de Anás no era la mejor. Este era un hombre glotón, era un ladrón, era un avaro, era un traidor a su pueblo, al servicio de Roma. Aunque
era hombre malvado, Ananías ejercía un oficio ordenado por Dios. Fue uno de los más crueles y corruptos sacerdotes de Israel. Qué tremendo, qué tremendo. Vale decir que ¿por qué lo he tomado esto? Porque estamos hablando de todo lo que hay que dejar para estar vestido. Y yo creo que aquí hay una posesión, creo que es importante esto tomarlo. Todo lo que yo he hablado de que hay que dejar, que hay que apartarse, verdaderamente, Ananías, este varón, tenía todas las malas cualidades de que el Espíritu de Dios nos está hablando a nosotros para ser revestidos. Era cruel, era malo, era pésimo, fue desleal. Él se inclinaba más para Roma que para su pueblo, para los judíos. Y lo encontramos. No estaba vestido, no estaba revestido, no estaba con su vestidura que lo identificaría. Dios te bendiga. Nosotros, hay algunas denominaciones de que usan, ¿no es cierto? Algunos hermanos usan el cuello, a ver, que me voy a acordar, el cuello que usan los sacerdotes. Se me va en este momento el nombre. Recuerde usted lo que dijo Pablo, que nosotros no necesitamos carta de presentación, porque nosotros somos nuestras propias cartas de presentación. Y si estoy revestido o me estoy revistiendo, alabado y glorificado sea por Dios, y termino diciéndole que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. Sea de bendición esta palabra, de mucha bendición para su vida, y voy a orar y dar gracias al Señor porque su misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy, y ayúdenos al Señor para cada día ser mejor para Él. Te doy gracias, oh Señor Dios, por este momento de estar en tu presencia, de poder, mi Señor Dios, exhortar al pueblo, que esta enseñanza traiga mucha bendición y inquietud, Señor Dios, porque entiendo que todavía de muchas cosas debemos dejarlas y desprendernos. Bendícenos con tu presencia, por Cristo lo ruego y lo imploro. Nuestros hermanos alabarán al Señor y será de bendición también unirnos a ese himno para luego rogar al Señor Dios la bendición. Dios les bendiga.
Hermanos, bueno, en un momento más iremos a nuestros descansos, nuestras reflexiones para retomar nuestras actividades y pido a Dios Altísimo que en todo Dios sea en nuestros hogares. No dejemos de orar por nuestro pequeño hermano Gaspar, Dios sea con él, con su madre, y recuerde, sigamos orando también por el hijo, ¿no es cierto?, el hijo de nuestra hermana Alison, que nazca sanito ahí, o sea, un guerrero. En estos días yo hacía mención de que nuestro hermano Gaspar era un guerrero, que el día de mañana le iba a seguir con el trabajo que continuamos nosotros. Bendiga al Señor Dios estas dos madres y bendiga a Dios a cada una de nuestra familia y siga usted atento a lo que es estos servicios. Hay una pequeña observación. El jueves veíamos la predicación de nuestro hermano y mi esposa, ella observa y me dice: hay 4 solamente viendo la predicación, solamente 4. Yo le hubiese puesto mejor un 0 al lado y hubiesen sido 40, pero eran 4. Eso significa que ustedes están perdiendo el deseo, están perdiendo ustedes de prestar atención a las predicaciones. Nosotros estamos preocupados de orar a Dios, estamos preocupados de en el Señor llevarle el mensaje, pero si usted no lo aprovecha, quiero decir que a la verdad no está desechando este trabajo, está desechando al Señor, que por estos medios nos da y nos entrega palabra de bendición. Así que intégrese. Por ahí hay quienes ya no pertenecen al grupo, no sé a qué grupo pertenecen ahora, pero en verdad que se está dejando a lo más grande. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar viviendo esta etapa, pero yo les pido, intégrese, converse, si aquí hay bendición. Así que Dios sea con ustedes y rogaré al Señor Dios su bendición. Amado Dios, Padre eterno, cuántas gracias te damos por la bendición de la vida, por este nuevo día, y rogando a mi Señor que tu bendición nos acompañe. En forma muy especial rogamos por nuestro obispo, por nuestra nación, y que la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Y bendición y cariño para todos ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.